unidos desde el Facebook Live. En esta mañana vamos a tener entonces una enseñanza de parte del Señor. Y pues bueno, hemos estado meditando sobre la enseñanza del día de hoy, desde que Pastora Sheila me pidió. Y no se me venía otro tema a la mente que no era el que estamos proponiendo en esta mañana, ¿no? Y para empezar, voy a leer, o vamos a buscar la cita bíblica en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, 10, 11 y 12. Eclesiastés 4, 9, 10, 11 y 12. Y dice de la siguiente manera: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo. Y note de que aquí hay un ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre bueno, tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, sea una semilla que caiga en nuestro corazón, Señor, y que dé fruto al 100%. Y declaramos, Señor, que nuestro corazón, que nuestra vida es tierra fértil. Y yo quiero que todos ustedes repitan conmigo y digan: declaro que mi corazón es tierra fértil, que la semilla de tu palabra dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Siempre declarémonos tierra fértil. Amén. Bueno, en estos días estamos saliendo ya de la pandemia y no sé cuánto tiempo todavía continuemos topando como tema la pandemia en nuestras enseñanzas y en nuestros mensajes, pero es lo que estamos viviendo. Ya estamos saliendo de este asunto. Muchas ciudades están en semáforo amarillo, otros se están preparando para semáforo verde. Y si bien es cierto que las secuelas de salud, la mayoría de los lugares están terminando, las secuelas económicas se van a mantener durante muchísimo tiempo más. Y es el desafío que como cristianos estamos pasando en estos días. No solamente el mundo, también la iglesia está pasando este desafío de la situación económica y pues incluso de la situación social. Hay muchos estudios que indican que este distanciamiento social también ha afectado de alguna manera en las relaciones interpersonales. Aunque nos hemos reunido más por Zoom, nos hemos distanciado más socialmente. Bueno, eso para aquellos que no guardan el amor de Dios en su corazón, ¿no? Porque sabemos que nosotros anhelamos abrazarnos y podernos ver nuevamente. Bueno, en el asunto de esto, de lo económico, es menester, mis amados hermanos, indicarles esto. Se necesita más que nunca la unidad familiar para poder sobrellevar y sobresalir, y no solamente sobresalir, sino prosperar en medio de estas situaciones económicas que el mundo se está ya preparando, ¿sí? Algunos hablan de una, no solamente de una inflación, sino de una gran deflación, que es algo bastante complicado entenderlo económicamente, pero están hablando sobre situaciones muy parecidas a la Gran Depresión que hubo hace muchos años atrás en Estados Unidos. Pero todo eso va a traer como consecuencias también cosas muy positivas. La unidad de la familia
es muy importante en estos días. Y desde que Pastora Shirley me indicó de que en este domingo podíamos llevar la palabra del Señor, no ha habido otra cosa en mi cabeza, mis amados hermanos. No ha habido otra cosa en mi cabeza que no ha sido la unidad familiar y la unidad del esposo y la esposa en cuanto a las situaciones económicas, ¿sí? Estamos viviendo un mundo tan vorágine en las cuestiones capitalistas y en las cuestiones económicas, que esto ha afectado también las relaciones interpersonales de los esposos. Entonces, el libro de Eclesiastés está hablando sobre la unidad. Y si bien es cierto, cuando usted lee los versículos anteriores a esto, no solamente habla de esposos y esposas, habla también de amigos, habla de aquella persona que está trabajando sola, que no tiene a nadie y que a pesar que no tiene ni siquiera hijos, excede su trabajo de una manera inadecuada y se olvida incluso de las cosas más importantes, que son las cuestiones del Señor. Pero también en el versículo 9 en adelante habla de una manera muy especial sobre una unidad muy íntima, y aunque en el 10 habla sobre el compañero, el 11 y el 12 nos indica exactamente a qué compañerismo se está refiriendo esta porción de la palabra. Y lo voy a volver a repetir: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga en lo que hacen, en el trabajo, ¿verdad? 10 dice que si uno cayere, el compañero lo podrá levantar. 11 dice, si durmieren juntos, se podrán calentar en un momento de frío y un momento de una situación oscura. Y el 12 dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero muy importante esto del cordón de 3 dobleces, mis amados hermanos. Cuando uno va a la parte hebrea de este versículo, ¿no? Usted va a encontrar o restaurar, ¿sí? Aunque al final la Reina Valera lo coloca como 3, porque Shalás viene de intensificar y también viene de multiplicar por 3. Pero la palabra más importante que yo le quiero a usted indicar aquí es la palabra intensificar. Eso significa 3. 3 dobleces significa que se intensifica lo que Dios puede hacer en tu matrimonio cuando hay 3 dobleces. Yo no necesito explicarles mucho más eso, porque a saciedad nuestros pastores siempre nos han enseñado que un cordón de 3 dobleces es el esposo, la esposa y la presencia de Dios en medio de aquella relación. Eso va a hacer que un cordón tenga 3 dobleces, y esa palabra 3 viene de Shalás, y Shalás viene de intensificar o de multiplicar. Entonces, el día de hoy vamos a ver 8 puntos importantes que usted debe de tener en cuenta, ¿sí?, para poder intensificar su cordón de 3 dobleces en estos momentos de problemas económicos, es decir, el matrimonio y la economía. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. 8 pasos para que ustedes y nosotros podamos mejorar a través de nuestro matrimonio la situación económica. ¿Estamos claros? Si estamos claros, como dijo Pastora Chile, reacciona ICM, reacciona. Y si yo estoy solo, pastor, bueno, vamos a ver. Si usted está soltero, órele al Señor que Dios le dé aquella ayuda idónea. Y si por algún motivo en la vida se ha quedado soltero, si no fue culpa suya, Dios puede restaurar su vida. Y si de alguna manera usted ha tenido que ver con ese momento de soledad fuera de su esposo, de su esposa, la palabra 3 dobleces significa también restauración e intensificación. ¿Estamos claros? Vamos a continuar con esto
que el Señor nos quiere dar. Nos quiere dar. El primer paso, apúntelo por allí, como buen obrero y como buen siervo del Señor y buen discípulo de Cristo, apunte por allí. El primer paso, debemos tener un propósito común. Cuando hay un matrimonio que tiene un propósito común, Dios potencializará sus vidas juntos. Dios potencializará sus vidas juntos, ¿sí? Y voy a leer una parte muy importante en el libro de Génesis. Y voy a leer, tal vez usted me lo va a ver en desorden, porque primero voy a leer el capítulo 2 y luego el capítulo 1, pero vamos a ir entendiendo esto. Capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 7, versículo 8 y versículo 15. Y dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Para que lo labrara y lo cuidara. Ok, en el libro de Génesis, usted y yo sabemos que la Biblia menciona cómo Dios dio origen a todo lo que conocemos en la tierra. En la tierra. Y dentro de esa remembranza que hace la Biblia, menciona que el primer día Dios creó esto, el segundo día creó esto, ¿verdad? El sexto día Dios crea al hombre, ¿sí? Y en el capítulo 2 dice cómo lo creó al hombre, que fue formado del polvo de la tierra. No fue solamente por la palabra como hizo con las demás cosas, sino que Dios se da el tiempo de amasar la tierra, de darle forma, de hacer la estructura del hombre y luego soplar sobre su nariz el Espíritu de Dios y el Espíritu de vida. Y esto hace que él sea un ser viviente. Y luego de esto Dios lo pone en el huerto del Edén y le da una responsabilidad. La responsabilidad que Dios le dio a Adán era el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara o lo cuidara. ¿Qué quiero yo indicarles a ustedes aquí? La palabra del Señor nos enseña la responsabilidad de Adán solo y nos enseña la responsabilidad de Adán y Eva juntos. ¿Qué le da Dios a Adán? Y eso me gusta siempre enseñar, mis amados hermanos, en Santa Elena, y lo recalco siempre. Y a mi esposa le encanta cuando yo les digo esto a la gente. Ahí está que se sonríe. ¿Qué le da Dios a Adán cuando lo forma y Adán se encuentra solo? Dios le da el huerto, le da una región circunscrita, le da una región delimitada, ¿sí? Y le da trabajo específico. ¿Cuál era? Cultivar el huerto del Edén, cultivarlo. Pero cuando la palabra del Señor habla, mis amados hermanos, esta palabra de labrarlo, ¿sí? Cuando vamos nosotros al origen de los hebreos, la palabra que indica o que la Reina Valera lo pone como labrar es trabajarlo, ¿sí? Trabajarlo. Esta palabra trabajarlo viene del hebreo abad, que significa trabajar en todo sentido. Y eso incluye servir, arar, cultivar, adorar, desempeñar, según estoy leyendo aquí el diccionario de Strong de hebreo, honrar, ministrar, servir. Mire todo lo que Dios le da a Adán en el huerto del Edén. Le da una responsabilidad de servir. Escúcheme, de servir, de ministrar, de
de trabajar, de darle forma a esa parte delimitada. Y quiero que usted tenga bien en claro esta palabra en su mente. Delimitada, porque le dio el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Estamos conmigo? Si está de acuerdo, ponga un dedito arriba. ¿Qué le dio Dios a Adán? Le dio el Edén. Nada más. ¿Sí? Pastora Sheila ya se ha de imaginar por dónde estamos yendo. Génesis capítulo 1. ¿Y por qué pongo primero capítulo 1? Bueno, porque en Génesis capítulo 1 Dios da una remembranza rápida de su creación. Y en el Génesis capítulo 2, la palabra del Señor indica un poquito más en detalles cómo Dios creó al hombre. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 28, dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, y a su imagen y semejanza Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí estamos hablando ya de la pareja, ¿sí? Estamos hablando de varón y hembra, Adán y Eva. Y versículo 28 es la famosa bendición, ¿verdad?, familiar que Dios le da al hombre, y dice de la siguiente manera: y les dijo a los dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, es decir, dominarla, sujetarla, ¿sí? Incluso esa palabra indica forzarla a que la tierra haga lo que él necesita para, o lo que ellos necesitaban para sí mismos. Señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y retomo lo de hace un momento. Cuando Adán estaba solo, ¿qué le dio Dios a Adán? El Edén. Solamente el Edén. Y escúcheme esta palabra, póngala en su mente. Solamente le dio el Edén. Pero cuando Adán estaba con Eva, ¿qué le dio? A ver, alguien ahí que abra su micrófono y lo diga. ¿Qué lo dio? Toda la tierra. Toda la tierra. Mi esposa suele reírse porque me dice, ¿te das cuenta? Dice, es que no le podía dar toda la tierra a Adán solo, porque Adán iba a poner a nombre a las plantas y a querer sembrar los animales, decía ella. Se iba a equivocar y se iba a confundir. Seguramente se iba a olvidar los nombres de todos los animales después de un rato. Así que Dios, en su sabiduría, cuando Adán estaba solo, como un ensayo, le dio el jardín del Edén. Pero cuando ya puso a la idónea al lado suyo y ya lo vio completo y ya sabía que había alguien que le iba a poder recordar las cosas que se iba a olvidar, entonces Dios le da a Adán y a Eva toda la tierra, los potencializó. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Los potencializó. Hoy vamos a tirar abajo el egoísmo dentro de las parejas. A veces el enemigo siembra una autosuficiencia en el esposo o en la esposa, pensando que es él solo o es ella sola la que va a sacar adelante la familia. Estoy hablando cuando están juntos, ¿no? Cuando por alguna situación están solos, bueno, eso es diferente. Pero cuando estando juntos o habiendo la oportunidad de que Dios restaure esa relación y vuelvan a estar juntos y no lo hagan, eso se llama egoísmo, eso se llama autosuficiencia, eso se llama ser humanista y creer más en uno que en lo que Dios tiene para su matrimonio, ¿sí? Y parece mucho a lo que cuando la serpiente va y se le acerca a Eva y le dice, así que Dios te dijo que no hagas esto. No, si Dios sabe que donde tú hagas esto, lo que vas a hacer es igual que él. Ahí nació el humanismo, ¿verdad?
¿Cuándo? Cuando la gente decidió vivir fuera de Dios. Y pasa esto, lo mismo en el matrimonio. Tú piensas que eres autosuficiente porque tal vez tienes un nivel intelectual o tienes una visión un poco más desarrollada que tu esposo, o viceversa, tu esposo piensas que tu esposa no lo es. Pero cuando te juntas, Dios potencializa lo que tiene en tu mano tu esposa y lo que tienes tú en tu mano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el primer punto va a ser quitar ese individualismo. Dios potencializa todo lo que tienes cuando entiendes esto, tener un propósito común. Un matrimonio sin un propósito común no puede mantenerse en pie. Por eso dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Dale un aplauso al Señor. Sí, dale un aplauso al Señor. Amados hermanos, si tú eres un cabeza de hogar, tú decidirás, pues, ¿no? ¿Trabajas solamente en el huerto del Edén, tú solo? ¿O te ganas todo el mundo con tu esposa al lado? ¿Te ganas todo el mundo con tu pareja idónea al lado? Amén. Pero no podemos ser como aquel Adán que le faltaba todavía aquella parte de su vida. ¿Sí? Tenía sus costillas completas, pero solamente tenía un territorio pequeño. Cuando ya el Señor le quitó la parte de su costilla, perdió algo, pero ganó todo el mundo para sojuzgarlo junto a su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos momentos difíciles de economía que hay en el hogar y que hay en la tierra y que hay en todos los sistemas económicos en el mundo, el individualismo debe de ser quitado, debe de darle una patada al individualismo y botarlo fuera de tu casa, botarlo fuera de tu casa. ¿Estamos claros? Segundo punto, cada vez vamos a estar un poquito más complicados para los esposos que han sido individualistas, ¿sí? O para las esposas que han sido individualistas. El segundo punto es tener metas en su caminar. ¿Y por qué yo pongo propósitos primero y metas después? Porque por ahí, investigando un poco más sobre esto, me topé en algún lado donde indicaba que propósitos y metas no es lo mismo. Pero las metas se derivan del propósito, ¿sí? Cuando tú tienes un propósito claro y establecido, entonces tú vas a poder ponerte metas, metas a corto plazo, metas a mediano plazo, metas a largo plazo, para poder alcanzar ese propósito con el cual tú estás presente en la tierra. Entonces, si tu matrimonio tiene un propósito específico dado por Dios, amados hermanos, entonces necesitan buscar metas en conjunto. Esta es una de las cosas más difíciles y más desafiantes para los matrimonios. Y aún cuando hay situaciones económicas, mucho más, porque a veces el querer buscar el pan diario, el querer buscar la manera de cómo solventar las dificultades, nos hacen sin querer queriendo mirar para diferentes direcciones, tratando de encontrar el cómo obtener lo que necesitamos. Aunque lo queremos hacer para la casa, a veces lo buscamos en direcciones diferentes. Entonces nuestras metas tendrán que ser encauzadas como una metas o como metas de familia, donde ojalá estén incluidos también nuestros hijos. Pero mis hijos ya son mayores de edad. Bueno, si tus hijos son mayores de edad y han tenido ya su propio hogar, entonces ellos necesitan sus propias metas o sus propios propósitos.
Pero yo te quiero decir algo. Si tus hijos, aunque sean adultos, aunque ya tienen la mayoría de edad, viven dentro de tu casa y debajo de tu techo, necesitan también ser parte de ese propósito común. Y por lo tanto, también necesita ser parte de esas metas que como familia necesitan trazarse para alcanzar ese propósito común. Si tus hijos que son mayores de edad están mirando cada uno para un lugar diferente, yo te quiero decir, y te va a sonar muy duro, pero si no va a ser parte de la solución dentro de estas situaciones económicas, preferible es que tome su propio horizonte, porque no está siendo parte del propósito común dentro de tu casa. Es duro lo que tengo que decirles, pero es así, porque la unidad familiar es lo único que va a permitir que salgamos avantes de estas situaciones que se vienen. O trabajamos todos juntos, o si tenemos horizontes diferentes, necesitará un techo diferente. Wow, sé que esto va a trastocar tal vez muchas situaciones en el pensar que hemos tenido, pero es así, ¿sí? Cuando los patriarcas tenían sus tiendas y todavía no había esta costumbre de que los hijos se casaban y se iban con otra tienda muchos kilómetros lejos. Generalmente no pasaba esto, sino que iban acumulando la familia porque necesitaban que la tribu sea grande. Necesitaban que el hijo se quede con su nuera, se quede con sus nietos, y cada vez se iba formando una tribu. Eso permitía que ellos puedan afrontar un ataque de aquellas tribus nómadas que habían por ahí, ¿sí? Entonces se necesitaba que la tribu vaya creciendo, 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 pero conforme iba creciendo, la visión del patriarca estaba sobre sus hijos, sobre su nuera, sobre sus nietos. Entonces, si tus hijos, tus nueras, tus nietos siguen aún debajo de esa cobertura de tu tienda, bueno, ya eso es otro mensaje, pero si sigue allí, debe de procurar estar dentro del propósito familiar y dentro de las metas familiar, porque si tienen otro horizonte, necesitarán entonces otra tienda. Denle un aplauso al Señor, aunque sea fuerte. ¿No? Bendito sea el nombre de Jesús. Continuamos, mis amados hermanos. Tercer punto que necesitamos ver el día de hoy. Una unidad económica. Una unidad económica. Más que nunca. Y estoy hablando obviamente a los hogares cristianos, porque al marido que no es cristiano, lo que le voy a decir le va a hacer saltar como un gato que le tiren agua caliente, ¿no? Más que nunca se necesita transparencia económica entre los cónyuges. Más que nunca. Y no estoy hablando, por favor, de espíritu de mandarina, ni mucho menos. Estoy hablando de que para poder solventar la situación que se viene, se necesitará trabajar una economía fuerte. Si hay ingresos de los dos, va a tener que haber una transparencia aún mayor. Qué duro es para un hombre esto que estoy diciendo, sobre todo para los varones, ¿no? Aunque también hay esposas que saben tener sus guardaditos que el esposo no suele conocer, ¿sí? También suele haber. Otra vez estaba viendo un video yo de una muchacha, una mujer, que entra al closet de su marido y revisa entre el bolsillo de una camisa manga larga del marido y encuentra un billete y comienza a mirarlo, ¿no? Y se lo guarda. Y luego la conciencia le acusa y lo vuelve a dejar allí en el bolsillo. Pero ella mete la mano en la manga de la camisa del esposo y con la manga en la camisa del esposo agarra el dinero del bolsillo y se lo pone en ella y le dice, gracias, mi amor. Y ahí sí se lo llevó.
y se lo llevó, ¿verdad? Transparencia, debe de haber transparencia. Debe de haber en estos momentos interdependencia económica. Miren que lo que les estoy diciendo es complicado, pero créanme lo que es necesario. Debe de haber interdependencia económica mucho más que lo que pudo haber antes. Claro, para esto usted necesita, querida hermana o querida amiga, si usted está escuchándonos a través de este Facebook Live, se necesita de que el hombre sepa de que usted es una mujer íntegra y usted es una mujer sabia con lo que él le puede dar. Porque muchas veces, y no digo siempre, muchas veces la causa de que el hombre no tenga transparencia en cuanto al asunto económico es el saber de que usted corre a gastárselo inadecuadamente o de que usted procura controlarlo económicamente hasta el último centavo. Tanto lo uno como lo otro dificulta que el esposo tenga una transparencia en cuanto a lo económico, ¿sí? Yo he conocido mujeres que cuando el hombre es transparente en lo económico, oiga, quiere controlarle hasta el último centavo, ¿no? Y hay hombres que han caído tan tremendamente de que tiene que decirle a la esposa, voy a salir, ¿puedes darme $5? Y estamos hablando de que hay caja común en estos momentos tan difíciles, pero no estamos hablando de que la mujer se enseñoree de alguna manera, ni tampoco que el hombre se enseñoree de alguna manera, pero necesitamos mucha unidad económica. Esto va a permitir, amados hermanos, que existan acuerdos en cuanto a los gastos. Esto va a permitir que el matrimonio pueda poner las prioridades de lo que va a haber en el flujo de dinero, ¿sí? Pero si no hay transparencia, no se pueden priorizar adecuadamente los gastos, ¿sí? ¿Y cómo van a ser las prioridades? Bueno, todo depende desde su punto de vista como hogar, ¿verdad? Hay en economía, no, bueno, no en economía, en sociología hay una famosa pirámide de Maslow, que es la pirámide de la felicidad, y este hombre alguna ocasión hizo un estudio indicando de cuál es lo importante o qué es lo más importante en la vida del hombre para ser feliz, y entonces él comienza a colocar primero su parte psicológica, luego su parte económica, luego su parte social, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que la base de esa pirámide realmente en nosotros está el Señor, ¿verdad? Y el manejo de las finanzas bajo la visión del Señor. Así que eso le faltó a Maslow. Pero bueno, nosotros no somos Maslow, somos cristianos. Y usted necesita priorizar como hogar sus necesidades. Y ahí está incluido sus hijos. Y créamelo, mis amados hermanos, que si sus hijos son mayores de edad y todavía viven con usted, aún ellos deberían de entrar dentro de este programa de prioridad de gastos. No, pero si es que yo trabajo y este es mi dinero, así que yo me puedo comprar mis zapatos Nike y me puedo comprar mi Levi de 45 o $50. Hay otros hasta de $80. ¿Ah? Y claro, son jóvenes y necesitan tener esa imagen bonita, ¿no? Ante las demás personas, pero si estamos queriendo vivir dentro de esta situación dura, estamos hablando de que nosotros debemos de ser unidos en ese sentido. Amén. Hay casos y casos. Hay casos en que la mujer tiene más sabiduría para actuar con el dinero. Hay casos en que el hombre tiene más sabiduría para actuar con el dinero. Entonces, ¿qué hacemos, mis amados hermanos? El siguiente punto sería conocer nuestras fortalezas y debilidades. Conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Como esposos, cada uno de nosotros sabemos cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. ¿Quién se deprime más por las situaciones económicas?
Por aquí nuestra hermana Evelyn Cuenca nos envía en ocasiones, dice, porque como somos más expresivas y nuestros esposos no nos quieren compartir porque nos preocupamos a tal punto que podemos quebrantar la fe en el hogar. Es decir, a veces se rompe la cadena por el eslabón más débil, ¿no? A veces el esposo, si le dice, mijita, estamos debiendo tanto, cae para atrás como condorito la hermana, la esposa, y no podemos fortalecernos en la fe. Bueno, ahí entra entonces conocer las fortalezas y las debilidades. Punto 4 estoy diciendo, conozcamos nuestras fortalezas y conozcamos nuestras debilidades como esposos. ¿Sí? ¿En qué yo puedo liderar? ¿Y en qué tú puedes liderar? Tenemos liderazgos diferentes aún dentro de nuestras casas. Hay esposos que son quienes pueden liderar a los hijos y no las esposas, viceversa, ¿verdad? Entonces, comencemos a buscar cuáles son nuestros dones. Tal vez el don mío es multiplicar el dinero y tal vez el don de mi esposa es multiplicar el dinero. Yo en mi caso puedo decirlo bien claro y lo voy a decir públicamente. En mi caso es mi esposa la que sabe multiplicar el dinero. Cuando yo tengo que manejar las deudas, yo caigo como condorito, ¿sí? Mi esposa no. Ella tiene una sagacidad para decir, pongamos aquí, saquemos acá, hagámoslo de aquí, pongámoslo de acá. Pero en cambio, mi parte es que Dios me da esa tranquilidad y decir, bueno, vamos a hacer esto de tal manera, no nos ofusquemos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo vas a hacer esto? Bueno, a mí me gusta, en cambio, sacar los gastos y sacar proyectarme, pero yo soy más futurista, pero ella es más en lo presente, más para saber en qué momento podemos trabajar esto y lo de acá y lo de acá para poder salir de ese embrollo de ese momento. Y mientras ella está buscando la manera de salir de ese embrollo de ese momento, yo estoy buscando la manera de irme un poquito más allá a lo que se viene. Así que cuando ella ya arregló esta situación, yo estoy listo para el siguiente paso. Así nos estamos manejando. Gracias a Dios hasta ahora no hemos sucumbido, mis amados hermanos. Pastora Shirley sabe que hemos pasado situaciones muy duras en esta pandemia, tanto así que teníamos que pagar $500 mensuales a partir de ahí en arriendos y en gastos y no teníamos ya de dónde sacar y un día mi señora me dice, Rubén, ¿de dónde vamos a sacar dinero? No hay dinero. Y yo me la quedo viendo y le digo, entonces, a partir de ahora empieza la fe. ¿Qué chiste hay decir que tenemos fe cuando lo tenemos todo? Entonces la fe viene cuando no hay, ¿verdad? Porque la fe es la convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que no hay o de lo que no se ve. No es que no hay, no se ve, pero ahí está. Dijo alguna vez un comentarista de radio hace muchísimos años, no lo ves, pero ahí está, decía Radio El Mundo, creo que era el que decía eso, pero ahí está. Entonces, debemos de buscar los dones, las habilidades de cada uno. Debemos de saber quién es el más opcionado para administrar. Y ahí viene el quinto punto. Muchos saltarán otra vez, mis amados hermanos, como gatos que le han tirado agua caliente. ¿Quién debe de administrar en estos momentos de post-pandemia? ¿Quién debe de administrar? Después que conocemos la fortaleza, después que conocemos las debilidades y sabemos quién multiplica, sabemos quién produce más. Bueno, no digo produce más por el trabajo, sino por la calidad de multiplicar. Mis amados hermanos, créanmelo que el quinto punto sería, lo debe de dirigir, o sea, dirección y manejo. Dirección y manejo. La administración lo debe de hacer aquel cónyuge que sepa administrar mejor las cosas. Pero si yo soy la cabeza, sí, pero la cabeza no siempre piensa bien. No estoy diciendo que te vas a caer de la posición espiritual donde Dios te ha puesto. Cabeza de Dios siempre será cabeza
de Dios, pero la administración incluye multiplicación. Amén. Multiplicación. Cuando Dios lo pone a Adán y a Eva, y me imagino que les debe haber mostrado el mundo, ¿no? ¿Verdad? Ustedes imagínense por este momento esta escena. Lo pone a Adán solo y le muestra el jardín y le dice, mira, mijo, esto es tuyo. Trabájalo, sírvele, cuídalo, esto es tuyo. Ahí terminó su trabajo. Cuando Adán y Eva, Dios lo pone allí, esta escena es diferente. Les muestra el mundo entero y les dice, fructifiquen y multiplíquense. Y en este momento recuerdo algo. Me voy a retroceder un momento. Y cuando la Biblia menciona este versículo, ¿sí? Cuando usted se va al original hebreo, bueno, al original según el diccionario Strong, cuando habla de multiplíquense, viene de una raíz hebrea que significa rabá, y esto significa aumentarse en cualquier aspecto. Escúchenme. Según el diccionario Strong de hebreo, la palabra que aquí Reina Valera utiliza como multiplique se dice rabá, y rabá significa aumentarse en cualquier aspecto. Y eso en la referencia de Reina Valera lo traduce como abundancia, abundante, amontonar, ampliar, aumentar la cantidad, colmarse digo de mucho, no de decir hasta aquí. Engrandecer, ensanchar, ganancias, mantener, multiplicación, multiplicar y numeroso. Son las referencias que la Reina Valera pone en abad. Entonces, la promesa que Dios le da a Adán y Eva incluye expandirse, incluye multiplicarse. Entonces, si nosotros ya aprendimos la fortaleza y debilidad de cada uno, la Biblia dice, Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando hablamos de someternos los unos a los otros, estamos hablando de estar listos y preparados para saber quién cede cuando el otro está capacitado. Escúchenme. Estamos hablando nosotros de una pospandemia. ¿Alguna vez usted me habrá escuchado la posguerra y todo lo que trajo la Segunda Guerra Mundial y todo lo que trajo las consecuencias de la posguerra? Ahora vamos a tener muy común esta frase o esta palabra, la pospandemia. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado en ICM matrimonios fuertes y con una visión de reino y con un ejemplo del matrimonio apostólico, que todo lo hacen juntos, que nada lo hacen separado. Y yo creo que Pastora Shirley y Apóstol John y Apóstol Shirley han pasado por esta situación de sentir cómo Dios potencializó lo que ellos tenían cuando se conocieron y cuando se juntaron. Aleluya. Entonces, bajo esa cobertura, usted tiene que estar listo en ahora sí utilizar la palabra de Dios en este versículo que dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Usted está dispuesto a someterse? Gloria a Dios, si es así. Entonces, como decíamos, el quinto punto es dirección y manejo, ¿verdad? En esa dirección y manejo debe de ir las funciones, las tareas que ustedes después de una reunión importante como familia, incluyendo sus hijos mayores si todavía están allí en su casa, son parte ellos del movimiento económico de su hogar. No pueden faltar en esa reunión, pero principalmente la esposa y el esposo, para saber cuáles serán las funciones en esta emergencia económica para salir bendecidos y saber que vamos a bendecir a otros
y saber que la gente se va a quedar asombrada cuando nos vean, amados hermanos, como matrimonios cristianos y digan, mientras los matrimonios del mundo se están destruyendo porque no soportan la presión económica, los matrimonios cristianos de ICM están prosperando más que nunca. Aleluya. Entonces van a ver dirección y manejo dependiendo de las habilidades. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí no está hablando solamente de dones espirituales, está hablando también de habilidades, de regalos, de carácter, de regalos de habilidades que usted haya recibido. Recuerde que la Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestras mujeres porque ellas son coherederas de la multiforme gracia de Dios. Y si son coherederas, no pueden quedar a un lado, mis amados hermanos, no pueden quedar a un lado de la actividad económica de la casa. Tal vez tú tienes una mujer que si tú le dieras la oportunidad, multiplicaría mucho más de lo que tú te puedes imaginar y solamente la tienes lavando, cocinando y planchándote la ropa. Cabezón, dijo alguna vez el hermano Jorge Mariscal. Pero tú no tienes idea lo que puede salir de aquí. No tienes idea. Habrán matrimonios que tal vez se van a reinventar, se van a reconocerse nuevamente en esta área que tal vez no la habían explotado, pero que esta situación tan difícil nos obliga a explotar todo lo que tenemos. Y tú no tienes idea cuánto material hay en tu esposa. O de pronto tú no tienes idea cuánto material hay en tu esposo, si tal vez tú eres la dominante en la casa, ¿sí? Despabilate y permite que tu esposo tenga el lugar que Dios le ha puesto. Bendito sea el nombre de Jesús. Recíbelo de parte del Señor, mi amado hermano. Pero es así, ¿sí? Vámonos con el siguiente paso. Siguiente paso, 6. Respetar los roles bíblicos del esposo y la esposa. Y escúchame lo que te estoy diciendo aquí, ¿verdad? Dios va a darle habilidades diferentes, tal vez al hombre y tal vez a la mujer. Y puede ser que ustedes descubran en medio de todo esto que la esposa ha tenido habilidades de multiplicar el dinero mucho más que el esposo. Y puede ser que el esposo le está empezando a dar ese espacio que no tenía. Ah, pero sucede que el enemigo puede ponerle en el corazón de la mujer, ahora yo produzco más, ahora yo hago más, ahora él se ha dado cuenta que conmigo está prosperando más. Por lo tanto, ahora yo voy a tener otra posición. No, mi amado hermano, todo lo que estamos hablando es dentro del amor de Dios. Recuerden que las leyes de Dios y las normas de Dios se encierran en 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, de tal manera que el fin de toda ley es el amor y tú no puedes trabajar fuera del amor. Por lo tanto, el amor que hay de Dios en tu vida va a permitir que tú no veas a tu esposo de otra manera, sino como Dios lo ve, como la cabeza del hogar, ¿verdad? Y no podrías verlo de otra forma, aunque Dios te haya dado habilidades para llevar la dirección del hogar en lo económico. Escúchame, hemos estado hablando toda la vida de que el hombre es el proveedor. Y eso es verdad. Y eso es bíblico. Pero la iglesia está pasando en un mundo que ahora es diferente. Ahora las mujeres trabajan y eso es indiscutible. O sea, no podemos como pastores decir
que las mujeres no van a trabajar porque los hombres son los proveedores. No podemos decirlo. Estamos viviendo en una cosmología diferente a la de hace 2000 años atrás. Pero hay cosas que no cambian y nunca cambiarán. Y es que Dios ha puesto dentro del hogar las funciones espirituales de cada uno. Y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y dentro de esa directriz que tiene el hombre, sabe que va a someterse en amor a esa habilidad que Dios le ha dado a su esposa. Pero eso no significará nunca de que la esposa se le ocurra mirar por encima del hombro al hombre como cabeza, porque si eso sucede, tu hogar comenzará a caer. ¿Cuánta gente o cuántas esposas o mujeres, cuando la vida o la situación o el esposo le ha permitido dirigir el negocio, dirigir la economía, dirigir, de pronto se vieron afectadas por esto y se desubicaron en el plan que Dios tenía con su familia? Y eso puede afectarle aún a sus hijos y al llamado eterno que tienen como hogar y como ministerio familiar. Así que todo lo que hemos hablado hasta el punto 5 no puede sobrepasar lo que les estoy indicando en el punto 6. Se deben de respetar por encima de todo los roles bíblicos del esposo y de la esposa. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. Así que por más que la esposa haya podido tener esa oportunidad de llevar las riendas económicas y sobre todo en estas situaciones difíciles, por más que eso suceda, nunca debería de ver al hombre de otra manera, sino como lo que dice Filipenses 2:3, como superior a ella misma. Y obviamente todos nosotros como esposos no podríamos ver de otra manera a nuestras esposas, sino como superiores a nosotros mismos. De esa forma se pierde el temor y el miedo de los esposos de poder transparentar la situación económica y su trabajo y el fruto de sus manos. ¿Por qué? Porque sabe que hay una esposa sabia que, sin importar cuánto dirija ella, siempre lo verá como lo que Dios lo tiene, la cabeza del hogar. Amén. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si tú vas a perder el respeto por tu esposo, si comienzas a manejar las situaciones económicas, entonces mejor no lo hagas y coman pancito y agüita de menta, pero no destruyan el hogar. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? Ahí sí viene lo que dice la Biblia: preferible comida de pobre en un hogar donde hay felicidad que manjar en una casa llena de dolores y dificultades. Ahí sí, eso es diferente, porque la bendición de Dios es aquella que te enriquece y no añade tristeza con ella. Si has tenido un negocio que tiró abajo tu hogar, entonces o no era de Dios o no lo manejaste bajo las normas bíblicas. ¿Estamos claros? Amén. Dice la Biblia: trataos a vuestras mujeres con amor, como vaso más frágil. Y aquí yo voy a tumbar otro mito que se nos ha metido en la iglesia, en la mente. La Biblia nunca dice que la mujer es vaso frágil. Se me quedaron así sorprendidos. La Biblia nunca dice que la mujer es vaso frágil. La Biblia dice que la mujer es vaso más frágil. ¿Eso qué significa? Que el hombre también es frágil. Solamente que la mujer es más frágil. Pero eso no significa que tu mujer
no puedes resquebrajar el vaso de tu marido. Eso no significa que una actitud tuya no puede hacer fisuras en el vaso que es tu marido, porque tu marido es frágil igual que tú. La diferencia es que Dios te hizo a ti más frágil. Así que usted nunca vuelva a decir que la mujer es vaso frágil. La mujer es vaso más frágil, pero tu esposo también es frágil si no lo cuidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de respetarnos en medio de todas estas decisiones que vamos a tomar. Y cuando termine todo esto, saldremos bien. Y de pronto nos gustó tanto que la esposa seguirá siendo la guía económica y te permitirá a ti, oh esposo, tener más tiempo para ministrarle al Señor y para ministrarles a ellos la parte espiritual. Número 7, educarse económicamente en pareja y en familia. Educarse económicamente en pareja y en familia. Ahí tenemos a nuestro querido siervo Roberto Zambrano, ¿no?, que nos ha dado muchas enseñanzas sobre educación económica. Proverbios capítulo 13, versículo 23 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Vamos a ver qué significa barbecho y ya estoy por terminar. Barbecho significa cuando antes la gente iba a cosechar el trigo, había una ley, ¿verdad?, que impedía que las personas pasen nuevamente a coger lo que se les cayó mientras cosechaban el trigo, ¿sí? Eso era para los pobres y los pobres salían y recogían lo que estaba allí. Pero también había otra ley, que había parte de la semilla que se quedaba, ¿sí? Se quedaba en el suelo, que no la recogía ni el que tenía ni el que no tenía. Y cuando la tierra descansaba, a esa área también se le llama barbecho. Descansaba la tierra, y cuando la tierra descansaba, los granos que quedaban allí volvían a fructificar, ¿sí? Y aunque la gente era pobre, después del barbecho volvía a salir matas de trigo y había comidita allí para recoger nuevamente. Pero dice el proverbio que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero la falta de cordura, la falta de conocimiento, la falta de educación, no, la falta de juicio hace que ese pan que sí hay se pierda. Es decir, mis amados hermanos, aún en la necesidad económica hay pan que recoger. Si nosotros aprendemos a tener educación económica, tenemos que aprender a tener educación económica, ¿sí? Miren, mis amados hermanos, si hay un remate en créditos económicos, donde una cocina que normalmente cuesta $700 y usted la compra en el remate de créditos económicos, le estoy dando una cuña ahí en esa parte que era por la vía Daule, no recuerdo cómo se llama esa parte ahí, que ahí hay un crédito económico. Ahí hay un sector que todo lo venden a mitad de precio. Si una cocina se le pegó una rayadita, en vez de costarle 700, le cuesta $300. Así que usted, como no va a cocinar con la rayadita, usted puede comprarla ya, ¿no? Y hay muchas formas que nuestro amado hermano Roberto Zambrano siempre nos ha ayudado. California, dijo Franklin Barresueta, en Parque California hay cosas ahí de remate. Pero hay muchas cosas que usted debe de aprender en educación económica, y yo creo que ICM va a continuar haciendo enseñanzas y formación en educación económica, porque es cuando más los estamos necesitando. Pero en el barbecho de los pobres hay mucho pan, ¿sí? Pero se pierde por falta de juicio. Y el último punto, el punto número 8, ¿sí? Seamos generosos como pareja y como familia. Amados hermanos, estos tiempos de necesidad son tiempos de sembrar.
estos tiempos en el que usted no tiene dinero en la mano, es el tiempo en que usted va a extender para dar. Y créame lo que cuando usted extiende su mano vacía para darle al que no tiene o a la obra del Señor, cuando usted extiende su mano vacía, aquí voy a poner para que me vean, cuando usted extiende su mano vacía, pero con fe para la obra o para el que no tiene en el reino, cuando usted abre para darle, oh sorpresa, ahí está lo que le va a dar y lo que queda para usted. Tremendo, mis amados hermanos. Y como punto octavo les digo entonces, no dejemos de hacer el bien, ¿sí? Seamos generosos como familia, como pareja, seamos generosos para la obra, para el reino y para el necesitado, porque eso va a hacer que nosotros sembremos. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. La Biblia dice que el que da al pobre a Jehová presta. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre y si Dios lo ama, sabrá darle lo que necesita. ¿Sí? La Biblia dice, amados hermanos, que más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia dice que conforme tú des, conforme midas, así serás medido, con una medida rebosante, ¿sí? Que salga de ti todo, aún lo que no tienes. Es el momento de vivir en fe, es el momento de vivir en unidad dentro de la familia. El desafío que se viene es fuerte, pero en nosotros está Jehová Dios fuerte, Jehová proveedor, aquel que hizo lo que se ve de lo que no se veía, ¿sí? Dios hizo lo que hoy se ve de lo que no se veía. Y no es que Dios hizo las cosas de la nada. Mire que aún hasta los físicos cuánticos tienen que reconocer que no puede decirse que antes del universo no había nada, había algo y ese algo era el motor principal de todo. Dios hizo las cosas que se ven de lo que no se ve. Allí está, esperando por cada uno de nosotros. ¿Tendremos momentos duros, mis amados hermanos? Sí. ¿Tendremos momentos en que nuestra fe será probada en lo sumo? Sí. ¿Tendremos momentos, mis amados hermanos, en que pensaremos que nos acostaremos sin comer? Sí, pero también tendremos la oportunidad de que nuestra fe crezca porque está llena de promesas de bendición para aquella persona que se mantiene en la fe. No tienes ya, tus recursos han caído, entonces tu fe empezará a activarse porque no hay fe cuando hay recursos. No puedes hablar de fe si tienes los recursos a la mano. Si tus recursos están terminando, entonces empieza tu fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que unirnos como matrimonios y tenemos que unirnos como familia. Si tu matrimonio se ha resquebrajado, ve y busca la restauración del Señor. No puedes terminar esta pandemia con un egoísmo y con una individualidad del enemigo. No puedes terminar esta pandemia sin ir donde tu esposo o donde tu esposa y decirle perdóname por haber sido individualista, perdóname por haber pensado en mí mismo, perdóname por haber sido egoísta, perdóname por no haber sido transparente. No puedes terminar esta pandemia y empezar el tiempo que nos viene sin haber devuelto la paz de Dios a tu casa, a tu hogar. Y Dios te dice en este momento, tú eres el llamado, tú eres la llamada. No esperes que Él lo haga, no esperes que ella lo haga. Si tú crees que Dios habló a tu vida, en cuanto termine este culto, busca a tu esposa,
busca a tu esposo, ponte en cuenta, vuélvete a Dios, vuélvete a Él, a tu esposo, a tu esposa en amor, en transparencia y sométete en amor a Él o a ella, porque eso hará que ella o él se someta en amor a ti. Amén y amén. Lyndon Johnson, un filósofo y económico, decía lo siguiente: no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. El Señor les bendiga. Adelante. Les amamos, mi esposa y yo, la familia Guerrero Zambrano. Deseamos verdaderamente que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas sean prosperadas y que no falte el pan en su mesa, y que después que salgamos de esta crisis, muchos podamos haber bendecido a los demás y al reino con todo lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Lo declaramos por fe y creemos que así va a ser. Aleluya. Quien dirija con nosotros. Adelante.